Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a desentrañar un misterio que ha tenido a muchos de ustedes preguntándose y comentando sin cesar. Prepárense porque lo que vamos a revelar hoy es una noticia que hará que sus corazones laten un poquito más rápido. Estamos hablando de escenas de amor, de reencuentros inesperados, y de una pareja que, aunque ya no esté junta en la vida real, podría estar volviendo a encender la chispa en la ficción. Sí, han leído bien. Can Yaman y Greta Ferro están de vuelta en el centro de la noticia, y parece que sus escenas de amor, esas que quizás creíamos perdidas para siempre, podrían estar siendo regrabadas. Suena fascinante, ¿verdad? Pero antes de sumergirnos en todos los detalles jugosos, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratuito y así no se perderán ninguna de nuestras exclusivas y novedades. La trama que nos trae hoy aquí se centra en un rumor, pero un rumor con bases sólidas y señales claras que apuntan en una dirección muy concreta. Como saben, Can Yaman, nuestro carismático actor turco, ha estado trabajando en varios proyectos internacionales, y uno de los más esperados es su incursión en el mundo de las series de televisión italianas. Particularmente ha estado involucrado en El Turco, una producción que ha generado muchísima expectativa. Y ahí es donde entra Greta Ferro, una talentosa actriz italiana. La relación profesional entre Can y Greta en El Turco fue uno de los puntos que más llamó la atención durante el rodaje. Las cámaras captaron una química palpable, una conexión que iba más allá de la actuación, o al menos así lo percibimos muchos de nosotros. Se rumoreó fuertemente sobre un posible romance y aunque ambos mantuvieron un perfil bajo y nunca confirmaron nada de manera oficial, las imágenes y las interacciones en redes sociales parecían contarlo todo. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, los proyectos llegan a su fin, y las relaciones, tanto profesionales como personales, toman rumbos diferentes. Creíamos que la historia entre Can y Greta en la pantalla, o incluso fuera de ella, había llegado a su conclusión. Pero aquí es donde la historia se pone interesante y donde entra la noticia que nos ha revolucionado. Recientemente han surgido informes y avistamientos que sugieren que algunas escenas, especialmente aquellas que involucran momentos íntimos y románticos entre Can Yaman y Greta Ferro en El Turco, están siendo regrabadas. ¿Por qué? ¿Qué ha llevado a esta decisión? Las especulaciones son muchas y muy variadas, y es nuestro trabajo aquí desmenuzar cada una de ellas para darles la información más completa posible. Una de las razones más probables para la regrabación de escenas de amor es simplemente la búsqueda de la perfección cinematográfica. Los productores y directores de series de alto calibre siempre buscan ofrecer lo mejor al público. A veces, después de ver un primer corte de la película o serie, o quizás al recibir comentarios iniciales, se dan cuenta de que ciertas escenas, por muy bien actuadas que estuvieran originalmente, podrían beneficiarse de un nuevo enfoque. Quizás la química no se transmitió como se esperaba, o la intensidad emocional necesita ser aumentada, o simplemente quieren asegurarse de que la narrativa romántica sea lo más cautivadora posible para el espectador. En el caso de El Turco, donde la relación entre los personajes de Can y Greta es, presumiblemente, un pilar fundamental de la trama, es lógico que quieran asegurarse de que cada momento de conexión sea impecable. Otra posibilidad es que, durante la postproducción, se haya decidido darle un mayor peso a la subtrama romántica. Es muy común que durante el proceso de edición se descubran nuevas posibilidades narrativas. Quizás al montar las escenas, los creadores se dieron cuenta de que la historia de amor entre los personajes de Can y Greta tenía un potencial aún mayor para enganchar a la audiencia y que, para potenciarlo, necesitaban añadir o refinar ciertos momentos clave. Esto podría implicar no solo añadir más escenas, sino también regrabar las existentes para asegurar que encajen perfectamente con el nuevo ritmo o enfoque de la narrativa general. Imaginen que descubren que una escena que antes parecía secundaria, ahora puede ser el catalizador de un giro argumental, y para eso, necesitan que esa escena tenga el impacto visual y emocional que buscan. Y no podemos ignorar la posibilidad de que haya habido cambios en la dirección o en el guión durante el proceso de filmación o incluso después. En producciones tan grandes y complejas, es bastante habitual que surjan ajustes. A veces, un director puede tener una visión particular que quiere plasmar con mayor detalle, o el guionista puede darse cuenta de que necesita que la relación entre los protagonistas sea más profunda o tenga ciertos matices que no se capturaron del todo en la primera toma. Si este es el caso, regrabar escenas específicas de amor, donde la conexión emocional es crucial, sería un paso necesario para asegurar la coherencia y la fuerza de la historia.
Ahora bien, ¿qué sabemos específicamente sobre estas regrabaciones y la participación de Can Yaman y Greta Ferro? Los reportes indican que se han visto a ambos actores en locaciones relacionadas con la producción, en momentos que sugieren que están trabajando juntos nuevamente en el set. Esto, por supuesto, ha desatado una oleada de emoción entre los fans. La idea de ver a Can Yaman y Greta Ferro compartir pantalla de nuevo, especialmente en escenas que realzan su conexión, es algo que muchos anhelaban. Y aunque debemos recordar que esto se centra en sus personajes y en el guión, la chispa que percibimos entre ellos como actores es innegable y, sin duda, contribuye a la expectativa. Piensen en la complejidad de estas escenas. El amor, especialmente en la ficción, requiere una cuidadosa construcción. No se trata solo de diálogos bonitos o gestos románticos superficiales. Se trata de la mirada, de la tensión, de la vulnerabilidad, de la forma en que dos personajes se miran y se tocan, transmitiendo emociones profundas. Si los productores sienten que esas emociones no se capturaron en su máxima expresión, regrabar esas escenas es una inversión en la calidad final de la serie. Y si Can Yaman y Greta Ferro están dispuestos a volver a sumergirse en esos personajes y en esa dinámica, es porque saben la importancia de estas escenas para la historia. Es importante también mencionar el contexto de El Turco. Se trata de una serie ambientada en el siglo XVII, con una trama que, según los avances, mezcla aventura, romance y drama. La figura de Can Yaman como el protagonista, el aventurero turco que llega a Venecia, es central. La relación que forja con los personajes femeninos, y particularmente con el personaje interpretado por Greta Ferro, es probable que sea uno de los hilos conductores más importantes de la serie. Por lo tanto, cualquier detalle que mejore esa conexión, que haga que el público se enamore de su historia de amor, es crucial para el éxito general de la producción. Este tipo de situaciones no son raras en la industria del cine y la televisión. De hecho, muchas producciones exitosas han pasado por procesos similares de regrabación o reedición. A veces, un cambio en el elenco principal durante una producción muy larga puede requerir regrabaciones de escenas pasadas, o como en este caso, una decisión creativa posterior a la filmación inicial. Lo interesante aquí es la dinámica entre Can y Greta. La química que mostraron en su momento fue tan notable que la idea de que hayan sido llamados de nuevo para reforzar esa conexión es emocionante por sí sola. Además, consideremos el alcance internacional de Can Yaman. Cada uno de sus proyectos es seguido de cerca por millones de fans en todo el mundo. El Turco no es una excepción. Por lo tanto, la presión para que la serie sea un éxito es inmensa, y cada detalle cuenta. Si las escenas de amor son un componente clave de la atracción de la serie, entonces asegurarse de que sean lo más potentes y conmovedoras posible es una prioridad absoluta para los productores. ¿Qué podríamos esperar de estas escenas regrabadas? Quizás una mayor intensidad, diálogos más profundos que revelen las motivaciones de los personajes, o momentos de intimidad que transmitan una conexión más visceral. Podríamos ver tomas más cercanas, expresiones faciales más detalladas, o un manejo de la cámara que enfatice la pasión o la ternura entre Can y Greta. La clave estará en cómo estas escenas se integran en el conjunto de la narrativa y si realmente añaden valor a la historia general. Por supuesto, todo esto se basa en rumores e informaciones que van apareciendo. No tenemos una confirmación oficial detallada de los motivos exactos de estas regrabaciones. Sin embargo, las señales son bastante claras y la emoción de los fans es palpable. Ver a Can Yaman y Greta Ferro trabajar juntos de nuevo, aunque sea para ajustar algunas escenas, ya es una noticia que merece ser celebrada por muchos. En resumen, parece que el destino de la pantalla grande o en este caso, la pantalla pequeña, nos trae de vuelta a Can Yaman y Greta Ferro, dispuestos a regalarnos nuevas dosis de romance. Las razones para la regrabación de estas escenas de amor son variadas, desde la búsqueda de la perfección cinematográfica hasta ajustes narrativos en la postproducción. Lo que sí es seguro es que la expectativa ha crecido exponencialmente, y todos esperamos con ansias ver el resultado final en El Turco. La posibilidad de que una química tan evidente sea reforzada y pulida para cautivar aún más a la audiencia es algo que nos mantiene al borde del asiento. Y ahora, la pregunta del millón para ustedes, nuestros queridos seguidores. ¿Qué opinan de esta noticia? ¿Están emocionados por ver a Can Yaman y Greta Ferro en nuevas escenas de amor? ¿Creen que esto mejorará la serie? Nos encantaría saber sus pensamientos. Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y saber su opinión.
Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento, no olviden darle a me gusta, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo.